y nos vamos a centrar en los impactos ambientales negativos que tiene principalmente el ser humano sobre su entorno. Y vamos a hacer un pequeño repaso de ellos. Hay que tener en cuenta que aquí solamente están listados algunos de ellos y que realmente podríamos estar horas y horas hablando de los impactos ambientales negativos. Pero bueno, tenemos que focalizarnos y hablar de algunos en concreto, que es lo que vamos a hacer durante este tema. El primero que podríamos hablar es de los incendios forestales. Cuando hay un incendio forestal, un bosque puede tardar hasta 120 años en recuperarse. Evidentemente, va a depender del tipo de bosque. Los incendios forestales no solamente ocurren por causas artificiales, porque el ser humano encienda un fuego y se quede encendido. También puede ocurrir por causas naturales. Que caiga un rayo, por ejemplo, y es mucho más habitual de lo que parece. Ha habido grandes incendios en la historia de la humanidad que están producidos por causas naturales. ¿Qué hacemos para intentar evitar los incendios forestales? O mejor dicho, para minimizar su impacto, establecer medidas de prevención. Entre esas medidas de prevención están tanto medidas legislativas, en las que se prohíbe realizar fuegos en entornos naturales, etc., como medidas para intentar frenar una vez que se producen fuegos. Si yo tengo un bosque, del tamaño que sea, voy a dibujarlo así en amarillo, lo que hago es establezco unos corredores. Yo no soy técnico, de X distancia, de forma que si el fuego va avanzando en esa dirección y llega a este cortafuegos, eso haga que no pueda seguir avanzando hasta otra parte del bosque. Es una forma de establecer medidas, ¿no?, de prevención. Esto sería una medida de prevención. Una vez, es verdad que voy a tener el incendio, pero voy a hacer que no abarque muchísimo. Esto lo tengo que hacer antes de. Otra medida también de prevención puede ser eliminar restos vegetales que me puedan quedar, que sean fácilmente incendiables pues en determinadas circunstancias, tanto naturales como artificiales. Son medidas que puedo establecer para intentar o evitar o disminuir el riesgo una vez que se ha producido. Pero si hablo de medidas de prevención, hablo de medidas antes. Luego, una vez que se produce ya, evidentemente, tomo las medidas oportunas para intentar evitar que se expanda más de la cuenta. De hecho, alguna vez se hacen cortafuegos rápido, porque ha habido un incendio e intentamos que no llegue a una zona concreta. El fuego va a avanzar siempre en la dirección del viento. Otro problema que me voy a encontrar muy importante, otro impacto ambiental, es de la degradación y pérdida del suelo, que es lo que conocemos normalmente como la desertificación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que claro, si aumento la actividad humana, uso intensivamente los suelos y además tengo un problema de cambio climático en el que tengo menos agua, etcétera, lo que ocurre es que el suelo se va desertificando. Y uno de los problemas principales que tiene la desertificación del suelo es que el suelo pierde toda la cobertura vegetal. ¿Y qué pasa cuando el suelo pierde toda la cobertura vegetal? Bueno, eso es un bosque con árboles. Los árboles tienen una cosa que se llaman raíces. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las raíces? Las raíces sujetan el suelo. ¿Qué es lo que ocurre si ahora pierdo los árboles porque se ha desertificado ese mismo bosque? Bueno, pues que cuando llueva, aquí cuando llueve y cae agua, el agua va arrastrando la tierra que hay en superficie, pero esa tierra es sujetada por las raíces de los árboles. Ahora en este otro ejemplo, cuando llueve y cae agua, el agua arrastra la tierra, pero no tengo raíces que lo sujeten. El suelo es muy importante porque es el soporte físico de toda la vida vegetal. De ella dependen todos los seres vivos, no solo las plantas, no todos los demás seres vivos que van a vivir de esas plantas. Interviene también en el ciclo del agua y de otros elementos, como el ciclo del nitrógeno, y además en ello tiene lugar la transformación de energía y materia en todos los ecosistemas. Sabemos que son las bases de todas las redes tróficas. Y hay otra cosa muy importante, que es la pérdida de biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? El número de especies distintas que tiene un ecosistema. No el número de individuos, sino el número de especies. Un entorno puede tener pocos individuos, por ejemplo 10, y tener mucha biodiversidad porque sean 10 especies distintas. Y puedo tener otro lugar en el que tenga 100 individuos, pero que los 100 sean iguales de la misma especie. La biodiversidad hace referencia a las especies distintas que tengo. Otro de los problemas que me encuentro es la pérdida de biodiversidad. Fijaros en esta gráfica. Esta gráfica representa la pérdida de biodiversidad en las aguas. Esto es que estamos perdiendo las especies distintas que hay. Esto lo estamos haciendo por actividad humana. Y entre otras cosas, por uno de los principales motivos por los que los perdemos es la sobreexplotación de recursos. Una sobreexplotación es que exploto un recurso renovable más rápido de lo que se regenera. Si yo pesco más rápido de lo que aparecen nuevos peces, lo estoy sobreexplotando, los peces. Es que en Europa ha habido moratorias en las que en determinadas zonas
no se permitía pescar determinados peces, de determinadas especies. Y era precisamente para permitir que esas especies se renovasen. Tiene también mucho que ver con esa campaña que había en su momento, que era pezqueñines no gracias, ¿no? Debes dejarlos crecer, decía la campaña. Eso es porque, claro, si yo pesco un pez antes de que llegue a la etapa reproductora, no deja descendientes y por tanto no repone, no renueva. Por eso la sobreexplotación de recursos es algo muy importante y es algo en lo que interviene mucho el ser humano. Hablo de peces, pero podríamos hablar de cualquier otra especie. Esto también está relacionado con la destrucción de hábitats, porque por ejemplo yo para cultivo, lo que estoy haciendo, si yo siembro un cultivo de algo, solamente estoy cultivando ese algo. Lo que había ahí de forma natural lo estoy perdiendo. Si en ese entorno tenía 15 especies distintas, 7 de maíz y las otras de lo que sean, y ahora siembro una única especie de maíz, estoy originando la extinción de esas especies. A veces puede que solamente las desplace un hábitat en concreto, pero si hago esto en muchos hábitats, puedo acabar extinguiéndolas. Esto pasa con la agricultura. Al final, en todo el mundo sembramos unas pocas especies vegetales. Eso hace que pierda hábitats, pierda biodiversidad, porque estoy destruyendo hábitats naturales. Junto con esto, aparte del propio cultivo, tengo que hablar de las talas indiscriminadas de árboles. Todas las selvas que voy talando, evidentemente estoy destruyendo el hábitat. Fijaros, al tallar una selva estoy destruyendo el hábitat y estoy produciendo desertificación. La propia contaminación. La contaminación puede eliminarme un hábitat que era para una especie en concreta y ahora esa especie no puede vivir ahí. Y como decía antes, la ocupación de nuevos espacios con medios de cultivo. Los medios de cultivo son un atentado a la biodiversidad, porque al cultivar una única especie, unas pocas especies, estoy desplazando todas las especies que tenían de forma natural. Si tú vas al campo, te vas a encontrar que tienes un montón de especies. Si tú las quitas todos para sembrar maíz, estás eliminando esa biodiversidad. No vamos a hablar de la industrialización. Si ahora en una zona que era natural lo tiro todo y pongo cemento para poner unas fábricas, o pongo cemento para poner una urbanización, o pongo cemento para poner una ciudad, ¿qué creéis que era Madrid hace 300 años? Ahora es una mole de cemento, no sé cuánto decir, de 10 por 10 kilómetros. Todo eso contribuye a destrucción de hábitats. Estas son solo algunas de las cosas que contribuyen a la destrucción de hábitats. Evidentemente hay muchas más. Y otra amenaza para la biodiversidad, que es culpa de mucha gente, es la introducción de especies exóticas. Las especies exóticas son especies que no son típicas del lugar donde las introducimos. ¿Qué es lo que ocurre? Antes la gente, cuando viajaba a países exóticos, se traía un animal pequeñito, que era bonito y muy mono. Pero cuando llegaba y lo traía a España, el animal tan mono crecía. Y cuando pasaba de ser un animalito así a ser un animal de 2 metros, decías, uy, ya no lo quiero, ya no es tan mono. ¿Y qué hacía la gente? Lo liberaba en entorno natural. Y dices, bueno, no pasa nada, es uno, para reproducirse necesita una pareja. Pero ¿qué es lo que pasa? Que otra persona que vive en tu zona había sido como tú y se había traído ese mismo animal que era tan mono y se habría traído el sexo contrario. Y los liberas y se encuentran y tienen descendientes. Y además puede pasar que todos estos animales no tengan depredadores naturales, porque se lleva a un ecosistema que no es el suyo natural. Pueden pasar dos cosas: que no se adapte y se muera y no pase nada, o puede pasar que se adapte, vea que ese animal vea que en ese entorno es súper eficiente, que no tiene ningún depredador natural y que no haya nada que detenga su crecimiento. Entonces empieza a crecer rápidamente y desplaza a las especies autóctonas que vivían ahí. Esas especies ahora tienen competidores. Si esta especie ocupa su mismo nicho ecológico y es más eficiente haciéndolo, desplaza a las otras. Las puede extinguir. Puede ser más eficiente en el consumo de recursos. Esto es lo que conocemos como especies invasoras. El cangrejo americano se introdujo en su momento en España y desplazó al cangrejo típico que teníamos en la península ibérica. Entonces hay que tener mucho cuidado con las especies invasoras. Todo esto son amenazas que tenemos para la biodiversidad y hay que aprender a controlarlas y regularlas. Está claro que hay que controlarlas con la legislación, pero también tenemos que controlarlos siendo responsables cada uno de nosotros de lo que estamos haciendo. Hay cosas como los cultivos que van más allá, no dependen de nosotros, pero traer e introducir una especie invasora sí puede depender de nosotros. Pero ahora lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué podemos hacer para proteger el medio natural? Pues podemos hacer muchas cosas. Lo primero, de forma individual podemos utilizar el sentido común. Si me voy a un sitio y me traigo una especie exótica y legalmente reúno todos los requisitos para traerla y me dejan traerla, no me puedo cansar de ella dentro de un mes porque vaya a crecer.
tengo que ser responsable. Y si me canso de ella, hay organismos donde puedo llevar esa especie. No tengo que liberarla al medio natural. También hay cosas que podemos hacer, vamos a decir, como sociedad. Y una de ellas es la creación de espacios protegidos, de espacios naturales protegidos. Por ejemplo, parques naturales, reservas naturales, paisajes protegidos. Cada uno de ellos tiene unas características y luego, según la legislación, tiene unas ordenanzas distintas en función de lo que puedo hacer dentro de esos sitios. Otra cosa que podemos hacer si quiero proteger a las especies, si quiero proteger la biodiversidad, es listar qué especies están protegidas, hacer una lista. Ahí podría proteger la biodiversidad. Esto es lo que conocemos como la lista roja. En la lista roja se ponen todas las especies que están en peligro de extinción o que están extintas. Está elaborada por especialistas y hay distintas categorías, desde individuos que ya están extintos, especies extintas, hasta individuos que están en alto riesgo de extinción, hasta individuos que están entrando en un pequeño riesgo de extinción. Tenemos que tener en cuenta que hay grandes cambios ambientales. En nuestro planeta ha habido en pasado grandes cambios ambientales y habrá más cambios ambientales. En estos grandes cambios ambientales ha habido una evolución en la composición química, tanto del suelo como de la atmósfera. Ha habido distintos cambios climáticos en toda la historia de nuestro planeta. Ahora hablamos mucho del cambio climático al que nos estamos enfrentando, pero cambios climáticos ha habido de forma natural. Hay muchos científicos que dicen que nosotros no estamos produciendo un cambio climático. Ojo, no lo niegan. Lo que dicen es que era un cambio climático que iba a ocurrir de forma natural. Y lo que nosotros estamos haciendo es acelerar drásticamente la llegada de ese nuevo cambio climático. No os equivoquéis, defienden el cambio climático. Otro gran cambio ambiental fue la formación de la capa de ozono. Antes de la formación de la capa de ozono, los seres vivos solo podían vivir en el medio acuático. ¿Por qué? Porque el medio acuático filtraba los rayos ultravioleta. Cuando se empezó a producir la capa de ozono se produce porque la radiación ultravioleta reacciona con el O2 y forma el ozono. Al producirse la capa de ozono y filtrar los rayos ultravioleta, los seres vivos pudieron salir del agua. Antes no podían, porque la radiación ultravioleta era mortal. El incremento del efecto invernadero es otro gran cambio ambiental. ¡Ojo! El efecto invernadero no es algo negativo, es algo positivo e imprescindible para nuestro planeta. Mantiene nuestro planeta calentito y a una temperatura óptima para la vida. Una temperatura media de unos 15 grados centígrados. Temperatura media de todo el planeta, evidentemente luego va a cambiar en las regiones de las que hablo. Pero claro, un pequeño efecto invernadero. Si este efecto invernadero aumenta drásticamente, tenemos un problema. Si la temperatura media del planeta empieza a crecer de forma drástica. Lo que es un problema hoy en día es el aumento del efecto invernadero, no que exista el efecto invernadero. La existencia del efecto invernadero permite la vida en el planeta Tierra. Pero el aumento del efecto invernadero puede que haga que la vida no sea tan fácil en el futuro. La condensación de la hidrosfera. En nuestro planeta, inicialmente teníamos agua en forma de vapor de agua. Y lo que ocurrió es que ese vapor de agua se empezó a condensar, porque empezó a bajar la temperatura. Y al condensarse formó los océanos. La deriva continental. Los continentes han ido cambiando. El continente americano se separa del europeo a razón de unos 4 centímetros al año. Los cambios en los relieves y los paisajes. Estos cambios de relieves y paisajes están modelados por las distintas acciones geológicas que ocurren. Los cambios en el magnetismo. Los cambios en el magnetismo es que el campo magnético de nuestra Tierra va cambiando. Cada cierto tiempo cambia su posición. ¿Qué hace el campo magnético de la Tierra? El campo magnético de la Tierra forma un escudo que detiene las radiaciones cósmicas. Las radiaciones cósmicas son un tipo de radiaciones que emite el Sol súper peligrosas, no compatibles con la vida. Si no tuviésemos campo magnético en la Tierra, perderíamos esto. El campo magnético de la Tierra ocurre porque el núcleo interno de la Tierra es sólido y gira sobre el núcleo externo, que es líquido. Y ese giro pues son dos metales que giran rápidamente, y cuando dos metales giran rápidamente produce un campo magnético. Otro cambio ambiental importante fue la aparición de los seres vivos. La aparición de los seres vivos supuso un gran cambio ambiental. De hecho, el oxígeno apareció en nuestra atmósfera por acción de los seres vivos. Y otro gran cambio es la extinción de especies que ha ido habiendo durante toda la historia de nuestro planeta. Desde que se inició la vida en nuestro planeta, hasta ahora se estima que se ha extinguido el 99% de las especies.